Todo comenzó en un día soleado cualquiera, cuando Joan, una residente de un tranquilo suburbio, decidió poner en orden su discreto patio trasero y notó algo extraño bajo unos viejos arbustos en el borde de su terreno. A primera vista parecía una piedra redonda común, pero al examinarla detenidamente empezaba a adquirir unas formas extrañas. La curiosidad pudo más, y Joan decidió investigar el hallazgo. Se acercó a la piedra y sintió un leve cosquilleo en los dedos, como si una corriente eléctrica recorriera su piel. Cuando Joan apartó la hierba, descubrió que bajo la piedra se ocultaba algo más, un pequeño óvalo brillante, como una luz que latía. Era como descubrir una nueva estrella o un portal a otro mundo. Una extraña sensación la invadió y, incapaz de resistirse a esa atracción inexplicable, dio un paso hacia adelante. Alzando la mano, Joan tocó la luz y de repente sintió como la tierra desaparecía bajo sus pies y el mundo a su alrededor se transformaba en un brillante caleidoscopio de sonidos y colores. Sus sentidos se agudizaron al máximo, pero al mismo tiempo sentía una calma y un misterio envolventes. No entendía exactamente dónde estaba, pero era emocionante. Ante sus ojos se extendía un panorama asombroso, una sucesión de colinas cubiertas de un verde intenso y árboles inusuales que, al parecer, cantaban con el viento. Los segundos pasaban, pero para Joan el tiempo se detuvo. Comprendía que había hecho un descubrimiento del tipo con el que sueñan personas de todo el mundo. La pregunta era qué hacer a continuación. Ese hallazgo podía cambiar absolutamente todo lo que ella sabía sobre el mundo. ¿Cuáles serían las consecuencias para su vida habitual y tal vez para toda la humanidad? El portal en el jardín, los primeros pasos hacia un universo inexplorado. Apenas cruzó el umbral del entorno resplandeciente, Joan sintió cómo el aire cambiaba. Tuvo la sensación de haber entrado en un mundo completamente diferente. Una suave brisa acariciaba su rostro, trayendo consigo aromas que no podían existir en su mundo. Frente a ella, entre árboles desconocidos, notó flores brillantes que nunca habían adornado su jardín. Curiosamente, todo aquí tenía matices y formas que resultaban a la vez familiares y extraños. Parecía que cada detalle en este mundo era de algún modo un reflejo en espejo del suyo propio, pero con una ligera distorsión, como si alguien jugara con los parámetros de la luz y el color. A medida que Joan avanzaba, notó que alrededor del perímetro de los árboles se manifestaban vagamente personas, o más bien, criaturas que recordaban a seres humanos. La observaban desde lejos, pero no se acercaban como si temieran cruzar los límites. Joan dudó mucho tiempo antes de acercarse, pero luego, superando el miedo, avanzó. Las criaturas seguían observando y había algo tranquilizador en su mirada. De repente, Joan escuchó el melodioso murmullo del agua y se dirigió hacia el sonido. Detrás de los árboles se abrió la imagen de un pequeño arroyo cuya cascada brillaba bajo los rayos de un sol desconocido. Su mente se debatía entre el deseo de explorar ese nuevo mundo y la comprensión de que debía regresar a casa. Pero ¿qué pasaría si este mundo le ofreciera respuestas a las preguntas que siempre le habían interesado? En ese momento, Joan comprendió que debía tomar una decisión: quedarse aquí y descubrir la verdad o regresar y guardar para siempre este mundo en secreto. Pero ¿y si realmente vale la pena revelar este secreto? El mundo espejo, similitudes y diferencias sorprendentes. En cuanto Joan cruzó el umbral, se sumergió en un mundo que era a la vez increíblemente familiar y extrañamente desconocido. Parecía como si hubiera entrado en el reflejo en espejo de su propia realidad. Los árboles que la rodeaban se veían casi iguales a los que crecían en su mundo natal, pero había detalles en ellos que los diferenciaban. La corteza brillaba con una tenue luz verde y las hojas susurraban en un idioma desconocido. A lo lejos se veían edificios cuyas siluetas recordaban a su propia ciudad, pero con una arquitectura que parecía salida de las páginas de una novela fantástica. Joan continuó su camino y se topó con un sendero que replicaba a la perfección el sinuoso caminito de su jardín. Curiosamente, en este lugar extraño, el sendero estaba cubierto de piedras suaves que casi flotaban en el aire. Cada paso que daba hacía que las piedrecillas brillaran levemente, como si reaccionaran a su presencia. Este nuevo mundo asombraba la imaginación. Notó que su reflejo en el agua de un pequeño estanque se veía inusual, como si su cabello fluyera suavemente como un arroyo y sus ojos brillaran con una luz suave. Avanzando más, Joan se encontró con una criatura que podría llamarse humana si no fuera por el suave tono azul de su piel y los ojos que irradiaban tranquilidad y sabiduría. La criatura, que estaba de pie junto al arroyo, asintió amistosamente y le tendió la mano, invitándola a comunicarse. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia él, su atención fue atraída por algo aún más sorprendente.
En el mismo centro del claro, rodeado de arbustos en flor, había una gran piedra extraña que recordaba a la que había encontrado en su casa. Sin embargo, esta piedra no solo brillaba, sino que también vibraba al ritmo de los latidos de su corazón. Una revelación invadió a Joan cuando comprendió que todo aquí no era simplemente un reflejo de su mundo, sino más bien una variación con diferencias mínimas pero importantes. Este nuevo mundo podría convertirse en aquello que cambiara no solo su vida, sino también la comprensión del mundo en general. Joan entendía que este mundo parecía invitarla a explorarlo, a descubrir sus secretos y quizás a encontrar en él algo más grande de lo que jamás habría imaginado. Mariposas y huracanes. ¿Cómo pequeños cambios pueden transformar nuestra realidad? Al trasladarse a esta nueva realidad, Joan no podía dejar de pensar en la teoría del efecto mariposa, porque incluso el cambio más pequeño aquí podría sacudir hasta los cimientos el mundo que ella conocía. Ella comprendía que cualquier interacción con este universo podía desencadenar una reacción en cadena cuyas consecuencias serían imposibles de predecir. Uno de esos momentos llegó cuando vio cómo una pequeña criatura, parecida a una libélula, se posó en su hombro. Sus alas brillaban con todos los colores del arco iris, y cada una de sus vibraciones parecía un pequeño acorde musical. Joan acarició suavemente su lomo con el dedo y de repente el aire se llenó de un extraño estremecimiento. Todo a su alrededor pareció quedarse en silencio como si esperara algo. Al regresar a su mundo, notó que el cielo había adquirido un ligero tono violeta que nunca antes había percibido. Tan solo un toque a esa enigmática criatura provocó un cambio en su propio mundo. Quizás esa era la esencia de todo, el caótico entrelazamiento de dos realidades, cada una influyendo en la otra. La criatura que la había seguido de regreso parecía complacida con el nuevo entorno. Se convirtió en parte de su jardín, añadiendo su propio encanto y misterio. Ella comprendió que muchos cambios podían pasar desapercibidos, pero aún así tener enormes consecuencias. Joan se encontraba al borde de nuevos descubrimientos sobre la naturaleza del cambio y su impacto en el entorno. Sus nuevos conocimientos podían cambiar no solo su percepción, sino también influir globalmente en ambos mundos. La pregunta seguía siendo hasta dónde llegarían esos cambios y cuál sería su efecto final. El entrelazamiento de los mundos. Consecuencias inesperadas de acciones irreflexivas. Mientras Joan intentaba comprender cómo la interacción con esa otra realidad podía afectar su propio mundo, se topó con otra cosa que antes no había notado. En su tierra natal, en el patio trasero de su casa, empezaron a crecer plantas que antes no existían allí. Estas nuevas especies de flores se distinguían por sus tonos brillantes y desprendían un dulce aroma que atraía a insectos que habían migrado desde el universo paralelo. Parecía como si la frontera entre los mundos se hubiera vuelto más permeable y pequeños elementos comenzaran a filtrarse de uno a otro. Sin embargo, ese no fue el único cambio. Joan notó que su voz ya no sonaba como antes. Cuando intentó hablar con su vecino, él la miró sorprendido y le hizo una pregunta. Él expresó su preocupación porque su forma de hablar parecía un poco inusual, como si de sus labios saliera otro acento o entonación. Ella comprendió que la influencia del otro mundo empezaba a afectar no solo a la flora, sino también a ella misma. Quizás esto era consecuencia de su estancia en el universo paralelo y de la interacción con sus habitantes. Al mismo tiempo que estos cambios, Joan empezó a notar que sus cosas favoritas y objetos cambiaban de lugar de manera extraña. Por ejemplo, los libros en la estantería de repente aparecían en un desorden caótico, aunque antes siempre estaban perfectamente ordenados. Esto la llevó a pensar que los vínculos entre los mundos pueden volverse peligrosos si no se controlan. El deseo de saber más sobre este nuevo entorno se hizo más fuerte. Joan comprendió que debía reflexionar cuidadosamente sobre sus acciones y decisiones para no causar un daño irreparable tanto a su propio mundo como al nuevo universo. También se dio cuenta de que el conocimiento y la cautela son los principales aliados en este viaje complejo y fascinante. La conexión entre los mundos, descubrimientos increíbles y sus consecuencias. La inmersión continua de Joan en la exploración del nuevo mundo la llevó a descubrimientos inesperados que podrían cambiar la percepción del universo. Uno de esos momentos llegó cuando descubrió que en el universo paralelo el tiempo transcurría a una velocidad diferente. Notó que su reloj, que había dejado sobre una piedra junto al portal, marcaba una hora distinta cuando regresaba. Estas discrepancias temporales planteaban preguntas importantes sobre la interacción de los mundos y su influencia mutua entre sí. Sin embargo, los descubrimientos de Joan no se limitaban solo al flujo del tiempo. Pronto descubrió que los sonidos que traía del mundo paralelo, el susurro de los árboles, las melodías del viento, se volvían más claros y ricos en su propio mundo.
Estos sonidos, como melodías, atravesaban el éter y provocaban emociones extraordinarias en quienes los escuchaban. Un día, mientras paseaba por su jardín, tuvo una revelación. Esas melodías abrían la puerta a una forma diferente de percibir la realidad. Pronto, Joan atrajo la atención de científicos interesados en su descubrimiento. Ellos llegaron con equipos para medir los cambios que ocurrían en su casa. Comenzaron a registrar anomalías, destellos de energía y cambios de temperatura, lo que indicaba alteraciones en el tiempo y el espacio. Los científicos veían en esto una oportunidad para estudiar la interacción de los mundos e intentar comprender si esas energías podían utilizarse para mejorar la vida en la Tierra. Con cada nuevo hallazgo, la cuestión de las consecuencias se volvía cada vez más relevante. Surgía un dilema: ¿debería revelarse este nuevo conocimiento a la humanidad o dejarlo en secreto? Joan comprendía que sus acciones podían desencadenar una cadena de acontecimientos que nadie podría controlar. Pero la curiosidad y el deseo de investigar la impulsaban a seguir adelante, abriéndole el camino hacia lo desconocido. A pesar de los riesgos, Joan continuó con su investigación, consciente de que sus descubrimientos podían cambiar no solo su vida, sino también el futuro de toda la humanidad. Esa conexión entre mundos, como ella comprendía, podía convertirse en la clave para una nueva comprensión de la realidad, leyes interespaciales. ¿Cómo adaptarse al nuevo orden? A medida que Joan continuaba explorando el nuevo mundo, fue comprendiendo poco a poco la necesidad de respetar ciertas leyes interespaciales que le ayudarían a adaptarse a las nuevas condiciones. El primer paso fue crear un mapa del lugar para determinar los límites y las rutas seguras por las que se podía transitar entre los mundos. Marcó en el mapa las zonas donde la materialización de objetos de su mundo provocaba los mayores cambios. Esto no solo ayudaba a evitar peligros potenciales, sino también a comprender los patrones de interacción entre ambos universos. El siguiente paso fue observar los cambios biológicos que se producían en su estado físico. Joan notó que su piel adquirió un ligero tono iridiscente después de pasar mucho tiempo en el universo paralelo. Este fenómeno llamó la atención de los médicos, quienes comenzaron a monitorear sus biomarcadores, registrando cambios en su ADN. Los médicos supusieron que la radiación del portal podría haber causado mutaciones capaces de abrir nuevas posibilidades para estudiar la adaptación humana a condiciones extremas. Joan también desarrolló un sistema de señales para comunicarse con los seres del mundo paralelo. Ella creó señales simples de luz y sonido que permitieron establecer contacto e intercambiar información sin riesgo de malentendidos. Estos métodos de comunicación resultaron útiles y le ayudaron a fortalecer la confianza, lo que se convirtió en un aspecto clave de su interacción con otros mundos. A medida que se adaptaba al nuevo orden, Joan comprendía que sus descubrimientos debían ser protegidos de la interferencia externa. Las observaciones secretas del comportamiento de las personas y los animales en su mundo demostraron que los cambios podían afectar tanto la psicología como la conducta. Ella comprendió que incluso las intervenciones más pequeñas podían tener consecuencias imprevistas. El proceso de integración de las leyes de ambos mundos se convirtió no solo en un desafío personal para ella, sino también en una tarea común para quienes estaban relacionados con sus descubrimientos. Joan decidió que el conocimiento y la comprensión serían sus principales aliados en este viaje desconocido. Ella asumió la responsabilidad de mantener el equilibrio entre los mundos, comprendiendo que este era un paso hacia la creación de una nueva era de cooperación y entendimiento mutuo. El conocimiento que había acumulado podía convertirse en la base para una existencia más armoniosa de la humanidad y el nuevo universo. La reacción de la sociedad, pánico o una nueva etapa de desarrollo. La noticia del descubrimiento de Joan se difundió rápidamente por las zonas cercanas, provocando tanto intensos debates como temor entre la gente. Algunos lo veían como un mal presagio, temiendo que el fenómeno desconocido pudiera tener consecuencias catastróficas. Al mismo tiempo, otros sentían un entusiasmo inexplicable al pensar en una nueva etapa de desarrollo que podría cambiar sus vidas para mejor. El pánico se apoderó de algunos habitantes, quienes se preocuparon por la seguridad de sus familias, suponiendo posibles amenazas provenientes del universo paralelo. Algunos incluso comenzaron a construir refugios o a buscar formas de protegerse de los peligros imaginarios que provenían del portal. Sin embargo, entre la ola de inquietud, hubo quienes vieron en este descubrimiento enormes perspectivas. Ellos esperaban que el portal pudiera abrir el acceso a nuevas tecnologías y conocimientos que podrían mejorar significativamente las condiciones de vida actuales en la Tierra. Estas personas comenzaron a unirse en pequeños grupos con el objetivo de estudiar este fenómeno y apoyar a Joan en sus investigaciones.
Su interés estaba alimentado no solo por la sed de nuevos conocimientos, sino también por la posibilidad de convertirse en pioneros en la exploración de lo desconocido. Comenzaron a surgir debates públicos en los que se discutían tanto las amenazas potenciales como las ventajas de interactuar con el universo paralelo. Surgieron opiniones de que el descubrimiento de Joan podría convertirse no solo en un desafío, sino también en una oportunidad para que toda la humanidad desarrolle y perfeccione sus capacidades de adaptación y supervivencia. La gente miraba con curiosidad esta nueva posibilidad que podría cambiar sus vidas para siempre. Estos acontecimientos provocaron toda una serie de cambios sociales, despertando el interés por la ciencia y la investigación. Aumentó el número de estudiantes que elegían las ciencias naturales en las universidades, con la esperanza de participar en el futuro en el estudio de mundos paralelos. Esto fue el comienzo de una nueva era, una época en la que la sociedad se vio obligada a reconsiderar sus fundamentos, cuestionar los dogmas habituales y comenzar a buscar activamente respuestas a las preguntas que surgían. De este modo, la reacción de la sociedad ante el descubrimiento del portal resultó ser diversa. El pánico coexistía con la esperanza, pero una cosa era evidente: el mundo no podía seguir siendo el mismo. La humanidad se encontraba al borde de una nueva era, y la reacción de cada persona podía ser la clave para definir el futuro no solo de su propio mundo, sino de todo el universo, científicos y gobierno. ¿Quién tomará el control del portal? Los rumores sobre el portal en el patio trasero de Joan llegaron no solo al público, sino también a los más altos niveles del poder. Pronto representantes del gobierno llegaron a su casa, interesados en estudiar el nuevo fenómeno. Los servicios de seguridad comenzaron a instalar cercas alrededor de la propiedad de Joan, buscando proteger el portal de miradas indiscretas y garantizar la seguridad. Se invitó a científicos de varios institutos de investigación para estudiar el portal y su influencia en su realidad. Instalaron equipos de laboratorio para medir la energía y otros parámetros físicos, con el fin de entender cómo funciona el portal y si es posible controlarlo. Los científicos que trabajaban en el proyecto se sumergieron en el estudio del portal con gran entusiasmo. Comenzaron a registrar los cambios en la atmósfera a su alrededor, analizando los datos que llegaban de los sensores. Los equipos de especialistas de diferentes campos coincidieron en que el estudio del portal podría abrir nuevos horizontes para la ciencia, incluyendo posibilidades de desplazamientos interdimensionales y nuevas fuentes de energía. Sin embargo, la cuestión de quién controlaría el portal seguía sin resolverse, ya que el gobierno intentaba mantenerlo bajo su control, temiendo filtraciones de información y un uso no regulado. Mientras tanto, surgieron disputas sobre el estatus legal del terreno de Joan. Algunas organizaciones opinaban que las tierras donde se encuentra el portal debían pertenecer al Estado y estar bajo su jurisdicción. Por su parte, Joan intentaba mantener el control sobre la propiedad, argumentando que el descubrimiento fue personal y que tenía derecho a participar en las investigaciones. Finalmente, se llegó a un acuerdo de colaboración que permitió a Joan interactuar con los grupos científicos, aportando sus observaciones e ideas. En medio de estos acontecimientos, el gobierno empezó a considerar el posible uso del portal con fines militares o económicos. Se empezaron a desarrollar planes para utilizar el portal en desplazamientos estratégicos y en la extracción de recursos raros del mundo paralelo. Estas intenciones generaron preocupación tanto en la sociedad como en la comunidad científica, que temían que el uso incontrolado de la tecnología pudiera tener consecuencias catastróficas. Así comenzó la lucha por el control del portal, símbolo de nuevos descubrimientos y de un mundo en transformación. Joan y la sociedad se vieron envueltos en este proceso, conscientes de que sus acciones podrían determinar el futuro de la interacción con otra realidad, el futuro de las relaciones. ¿Cómo vivir cuando un universo paralelo está tan cerca? Con la apertura del portal en el patio trasero de Joan, surgieron posibilidades completamente nuevas para estudiar las relaciones con el universo paralelo. La gente empezó a preguntarse cómo vivir cuando una realidad así se encuentra tan cerca. En primer lugar, surgió la cuestión de la seguridad. ¿De qué manera se puede proteger uno de posibles influencias y quién controlará la interacción entre los mundos? La comunidad científica y el gobierno unieron esfuerzos para desarrollar sistemas de seguridad y control capaces de garantizar la existencia estable de ambos mundos. Se crearon comisiones para estudiar las interacciones interespaciales, que intentaron establecer nuevos protocolos. Mientras algunas personas se dedicaban a investigar y comprender el nuevo universo, otras empezaron a crear sus propias teorías y suposiciones sobre su influencia en la realidad conocida. Se popularizaron las ideas sobre la posibilidad de viajar y utilizar los mundos paralelos para mejorar las condiciones de vida en la Tierra. La gente discutía con entusiasmo la posibilidad de dominar nuevas tecnologías e intercambiar recursos entre los mundos.
Pronto surgió un movimiento que abogaba por la cooperación pacífica y el intercambio de conocimientos. Veían en el universo paralelo no solo una fuente de nuevas oportunidades, sino también un posible socio para el desarrollo y el crecimiento. La implementación de nuevas tecnologías y enfoques para la interacción se convirtió en el objetivo principal de muchos entusiastas que aspiraban a construir un puente entre los mundos. La sociedad comenzó a darse cuenta de que el universo paralelo podía desempeñar un papel clave en su futuro, transformándose de un desconocido en un aliado confiable. A medida que se difundía la información sobre el universo paralelo, las personas comenzaron a acostumbrarse a la existencia de otro mundo y esto se volvió parte de la vida cotidiana. Empezaron a considerarlo como parte del patrimonio común de la humanidad, que requiere un enfoque responsable y respeto. Este es el comienzo de una nueva era, cuando el universo vecino dejó de ser una amenaza y se convirtió en una fuente de nuevos descubrimientos y oportunidades. Las personas comprendieron que el universo paralelo, estando tan cerca, podría convertirse en la clave para una convivencia y un desarrollo más armoniosos.